que quiero que abramos la Biblia. El primer versículo que vamos a leer hoy día está en Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Bueno, aquí nos encontramos con un episodio y una amenaza. Aquí nos encontramos con una amenaza directa a Jesús. Vamos a leerlo. Dice 13:32. Dice: y él les contestó. O sea, esto, para hacer un poco contexto, estaba Jesucristo y en un momento se acercaron a él fariseos y le dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. ¿Y qué fue lo que él contestó? Él les contestó: vayan y díganle a ese zorro que cumpliré mi propósito. Seguramente la versión que ustedes tienen ahí o la que aparece ahí puede variar un poquito, porque dice, yo y la otra versión dice: vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Cuando nosotros nos encontramos en un momento y nos damos cuenta de que en la vida vamos a recibir ciertos amedrentamientos, tenemos dos alternativas. La primera es actuar como Jesús está haciéndolo. La amenaza de Herodes tenía un propósito, tenía un fin. ¿Cuál era ese fin? Desplazar a Jesús de su misión. Hacer que Jesús pudiera sentirse amenazado. Hacer que Jesús pudiera decir: ya no, entonces estoy corriendo peligro. Entonces bajo los brazos. Y nos encontramos en Primera de Reyes, el Antiguo Testamento, capítulo 19, verso 2, la misma intención que tuvo Jezabel cuando juró quitarle la vida al profeta Elías. ¿Recuerdan ese episodio? Muy fuerte la situación, porque nos encontramos aquí con que Elías había hecho toda una confrontación sobre la idolatría, sobre los sacerdotes que eran idólatras y que había puesto Jezabel, ¿cierto? Entonces, vamos a leer lo mejor textual. Primera de Reyes 19. El capítulo 2. Perdón, verso 2. Dice: entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se las quitaste a ellos. ¿Qué ocurre en el verso 3? Dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Me siguen? Entonces, aquí nos encontramos con dos formas de reaccionar. ¿Se fijan? Existen dos formas en las que nosotros podemos reaccionar. Aquí está diciéndonos la palabra de Dios que el profeta Elías recibió una amenaza, al igual que la había recibido Jesús. Y el profeta dice que tuvo una reacción como podríamos tener todos nosotros, ¿cierto? Como súper humana o carnal también, ¿cierto? Y lo que hizo él fue huir. Lo que trataba de hacer el enemigo a través de Jezabel era desplazar a Elías de su misión. Era sacarlo del propósito. ¿No nos hemos sentido así nosotros muchas veces? En que Dios nos da una misión, Dios nos ha llamado a algo. Y
muchas veces nos dejamos influenciar por las voces. Pueden ser voces de gente cercana. Voces que te dicen, no, que no puedes. No, es que no nos conviene, no te conviene. No, es que mira lo que puede pasar. Entonces, viene sobre nosotros un espíritu de temor. Viene sobre nosotros algo que nos hace salirnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Jesús, en cambio, siguió trabajando. Jesús siguió perseverando en su misión. Dijo, yo cumpliré mi propósito. Se lo mandó a decir y más encima, ¿se fijaron cómo nosotros no vemos a Jesús así a veces? ¿Se fijan? Porque díganle a ese zorro, como que yo le dijera a alguien, díganle a ese pelafustán. ¿Qué sonaría mal? Pero Jesús nos enseña que nosotros tenemos que confrontar. Jesús nos enseña en el buen sentido, tenemos que confrontar nuestras debilidades, tenemos que confrontar lo que se está maquinando dentro a veces porque escuchamos las voces equivocadas, escuchamos a las personas equivocadas. La gente te dice, pero cuidado con esto y con esto otro, y te infunde miedo, te infunde temor. Y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en su propósito. Dios quiere que terminemos lo que nos ha encomendado hacer. Eso es lo que Él quiere. Y Elías se rindió. Tú puedes ver aquí que al momento había acabado de hacer tremenda gestión. Si ustedes van a la Biblia, previo a la amenaza de Jezabel, él se levantó y empezó a decir, no, esto no puede ser, aquí hay idolatría, y mandó reunir a todo el pueblo y también mandó a reunir a todos los que se creían que tenían fe en otros ídolos, en otros dioses, supuestos dioses. Y ocurrió un milagro impresionante. ¿Recuerdan ustedes? Todos conocen la historia de cuando puso él el buey, ¿cierto?, sobre el altar que habían edificado para Dios y lo llenó de agua para que no cupiera duda de que si se encendía fuego, era fuego sobrenatural. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan el episodio? Si no, les convoco a que lo lean. Léanlo, porque engendra fe a nuestros corazones. Entonces, Elías se rindió. Después de haber visto cómo Dios era poderoso, se rindió, y a nosotros nos pasa muy seguido a eso, muy constantemente. Vemos lo portentoso que es nuestro Dios, lo grande que es, lo sensible que es, lo bueno que es, lo misericordioso que es. Vemos el poder que tiene para hacer milagros, lo vemos. Pero muchas veces nosotros en un momento estamos creyendo y estamos con las manos arriba, y en otro momento estamos dudando, estamos flaqueando y estamos deslizándonos del plan y del propósito que Dios tiene con nuestra vida, de la misión que Él nos ha encomendado. Y hay que tener mucho ojo con esto, porque detrás de cualquier miedo, detrás de cualquier temor, de cualquier inseguridad que pudiera haber en nuestra vida, está Satanás. Recuérdenlo. Detrás de cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo en nuestro corazón, que te hace sentir inseguro, que te hace sentir con miedo, está el enemigo. Entonces, por eso nosotros no podemos tomar decisiones basadas en el temor. Escuché eso una vez. Una vez alguien estaba hablando acerca de una cuestión de salud, y en un momento dijo, no puedes tomar una decisión basada en el miedo. Cuando te meten miedo, cuando te dicen, te va a pasar esto, entonces tienes que medicarte, tienes que inyectarte, tienes que hacer esto. Nosotros no podemos tomar decisiones así. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en la fe que tenemos en Dios. Porque ese espíritu de temor o de inseguridad que viene sobre nosotros, lo que está tratando de hacer Satanás es desplazarnos de nuestro propósito, sacarnos del plan divino, dejarnos out, dejarnos fuera,
Decir, ya, no, es que yo no puedo. Eso fue lo que pasó con Elías. Y cada vez, hermano, querido, cada vez que yo o tú nos sentimos intimidados por alguien, o por algo, por una situación, nos sentimos mal, o nos sentimos que el miedo nos invade, entonces lo que debemos hacer es no huir, sino que confrontar. Confrontar con la palabra, confrontar con la fe, confrontar con lo que Dios ha puesto, las herramientas que Dios nos ha dado. Y no perder, porque cuando nosotros dejamos que el miedo, que el temor tome el control de nuestra vida, lo que nosotros estamos haciendo es darle una autoridad al enemigo. Y Dios dice la palabra que nos ha dado a nosotros autoridad si nosotros estamos sometidos a Él. Si nosotros estamos sometidos a Él, entonces tenemos todas las de ganar. Tenemos toda la victoria asegurada. Elías había desertado de su misión. Si ustedes leen todo el relato, se van a dar cuenta que Dios le pregunta 2 o 3 veces en el relato. Después que recibió la amenaza, él huyó. Y después de eso, Dios le pregunta 2 o 3 veces, ¿dónde estás? Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No se ha fijado que a veces nosotros deberíamos estar en una misión súper relevante, súper importante? Entregar el mensaje a alguien, abrazar a alguien, ministrar el corazón de alguien, sostener a alguien. Y nosotros estamos cómodos frente a nuestra computadora o cómodos en el sillón de nuestro hogar. Y Dios nos pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando deberíamos estar quizás movilizados, cuando deberíamos haber sido muchos más en el evangelismo. Y Dios le pregunta a Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías se confunde y le dice, Señor, es que yo te amo tanto y tuve miedo porque mataron a todos los profetas y yo soy el único que quedó. Y más adelante en los versos que siguen, Dios le dice, ¿pero qué estás haciendo? Toma fuerzas, come lo que te dejé aquí, levántate y ve, porque voy a enviarte. Y voy a enviarte a ungir a reyes, pero también voy a enviar a ungir a tu reemplazo, a Eliseo. Y qué revelador es para nosotros, hermanos, cuando vemos que Dios nos da benditas oportunidades. Dios nos da todo para que nosotros podamos decir, yo voy a salir de este estancamiento, yo voy a salir con el poder del Espíritu, porque Dios me impulsa, porque Dios me está ayudando, porque Dios está conmigo, porque Dios quiere bendecir mi vida y porque esto no lo haré de manera humana, porque no haré las cosas a la forma humana. Muchas veces nosotros nos dejamos influenciar porque nos dicen tantas cosas. No, mira que el clima, que va a llover, que no vayamos, que no hagamos esto. No vayas a la sala de oración, hace frío, te vas a resfriar. Hermano, nosotros estamos pensando todo de manera humana. Nosotros deberíamos mirar cómo actuó Jesús para que Él sea nuestro modelo, para que Él sea nuestro ejemplo. Para que empecemos a dejar de ser tan humanistas y ser más espirituales en nuestras decisiones y no bajar la guardia. Porque cuando el enemigo quiere que tú seas desplazado de tu misión, va a infundirte miedo, va a infundirte desconfianza, inseguridad, te va a llenar la mente, el corazón y te va a decir, no, mira, no conviene hacer esto. No, nosotros debemos estar dispuestos, aunque sea por un alma, a hacerlo todo. Y con buena actitud, con buena cara, con alegría, con gozo en nuestro corazón, porque lo que Él hizo en nosotros es que es demasiado. Él lo entregó todo y nosotros tenemos que aprender de ese modelo. La intimidación que Herodes
tenía, o que le hizo a Jesús, tenía ese mismo propósito: hacer que Jesús sintiera miedo y huyera, se fuera a esconder como lo hizo Elías. Pero hermanos, ¿se fijan? Si lograba, imagínense que Herodes hubiera logrado su cometido. ¿Qué hubiera pasado? Mejor ni lo pensamos. La misión de salvar a la humanidad hubiera quedado como en stand-by, así como incompleta, inconclusa. Pero Jesús reaccionó de manera diferente. Jesús reaccionó como un ejemplo para nosotros, hermanos. Como un ejemplo real que se puede. Jesús, recuerden, Jesús 100% hombre. Jesús 100% Dios. No nos olvidemos de eso, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que Jesús las tenía todas para vencer, para ganar. No tenía miedo porque era Dios. No, Él fue 100% hombre en su misión. Por lo tanto, si Él fue capaz de discernir las intenciones de las voces que el enemigo le envió, nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Nosotros también podemos y tenemos que ser honestos y mirarnos a nosotros y ser honestos para saber qué voces estamos escuchando. ¿Qué voces son las que estamos atendiendo? ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? A su cercano, a uno de sus discípulos favoritos. Entonces, ¿qué más nos espera a nosotros? A lo mejor tu esposo, tu esposa, en algún momento te va a decir algo que quiere robarte la fe. Sin ninguna mala intención, simplemente porque no está conectado con lo espiritual. Entonces ahí tú tienes que cambiar el switch y decir, no, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere para mi vida. Este es mi propósito. El propósito de nuestra vida es vivir para Cristo, hermano. Es vivir para Él. Es caminar como Él caminó. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Pero es imposible? No es imposible. Dios está con nosotros. Dios está en medio nuestro para ayudarnos y capacitarnos. La mejor manera de hacer progresos en la fe, de crecer en la fe, es enfrentando el miedo. Es enfrentando, hermanos, a lo mejor tú dices, yo no siento miedo. Pero a lo mejor tú tienes que enfrentar incomodidad. A lo mejor tú tienes que enfrentar vergüenza. Tú dices, yo no tengo miedo, pero me da vergüenza. A lo mejor tú no tienes que enfrentar la vergüenza. A lo mejor tú ya la venciste. A lo mejor te sientes inseguro. O quizás no es eso, es algo que tú arrastras desde siempre, que eres tímido. Puede ser, ¿cierto? Puede ser. Entonces, lo que Dios quiere, lo que el Señor Jesucristo nos muestra, es que nosotros podemos vencer lo que está fraguándose en nuestra vida. Nosotros podemos vencerlo, sea lo que sea. Las voces que nos dicen esto va a salir mal en tu vida, lo puedes vencer. Las voces que te dicen no, esto es peligroso, cuidado, tú puedes vencer. Porque tu fe te tiene que llevar a creer y confiar en Dios. No hay que huir del miedo ni de la inseguridad. No hay que huir no sé, del temor que puedas sentir, de la incomodidad. ¿Sabes lo que hay que hacer con eso? No huir. Lo que hay que hacer es derrotarlo. ¿Y cómo lo derrotamos? Enfrentándolo, mirándolo cara a cara. ¿Cómo yo enfrento mi falta de amor? Hablando de que necesito amar. De que necesito amar no solo a mi familia, necesito amar al mundo, necesito amar a las personas. Necesito tener compasión por ellas así como Jesús la tuvo por mí. Necesito hablar de eso, necesito decir, sí, estoy falto de eso. Estoy falto de esa fe que me lleve a vivir en el propósito y en el plan de Dios, que llene el vacío que está en mi corazón. Así que tenemos que aprender a enfrentarlo, hermano. Y recuerda, con Dios
siempre se gana, hermano. Con Dios nunca se pierde. Y esa es una garantía para nosotros. Es algo que nos tiene que impulsar. ¿Te fijas que a veces nosotros, pregúntate esto, ¿has dejado alguna vez de hacer algo para Dios por causa de alguna persona que te presiona o que se ríe de ti o que te habla cosas acerca de que eres fanático, que eres canuto? Piensa un momento, ¿has dejado de hacer alguna cosa presionado por las personas? O a lo mejor ni siquiera es eso, a lo mejor es la demanda que alguien cercano tuyo tiene, te exige. Ven el domingo a estar conmigo, a almorzar, te voy a preparar algo rico, ven. Y te has sentido presionado cuando tú sabías que quizás tenías que estar en este lugar. ¿Te has sentido así como con un impulso quizás de querer agradar más a las personas que a Dios? Yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento. Hemos sentido también ese temor de decepcionar a las personas, de defraudarlas, de que pucha, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? En fin. Y nos importa más eso que lo que Dios opine acerca de nosotros. Nos importa más la opinión de gente que la opinión de Dios acerca de nuestra vida. Entonces, piensa un minuto. Dios te llamó, cada uno de los que estamos aquí en este lugar y en distintos lugares donde se congregan para adorar a Dios, tienen un llamado, han sido llamados por Dios. Y yo pienso que una de las cosas que tenemos que tener claras con respecto a ese llamado es que Dios nos pidió que viviéramos de una manera determinada, que nuestra mente se fuera transformando, como dice Romanos, cada día, que nuestra mente vaya evolucionando, por decirlo de alguna manera, a la manera de Cristo, a los pensamientos de Cristo. Y eso es lo que nosotros a veces mantenemos frenado, porque nosotros no llenamos nuestra mente de la voz de Dios. Nosotros no llenamos nuestra mente de los pensamientos que Dios pueda tener, sino que nos llenamos de todas las voces externas. Y sobre todo en esta época, demasiado, porque a veces es demasiadas noticias sobre nuestra vida, demasiadas redes sociales, como decía Gonzalo antes, demasiado sobre nuestra vida. Entonces, es una influencia tal que a veces nosotros nos damos cuenta que ya nuestra manera de vivir está siendo más humana que espiritual. Estamos viviendo más acomodados al sistema del mundo que como Jesús quiere que vivamos. ¿Cierto? No sé si les pasa a todos, a mí me pasa. Entonces, ¿y sabes cómo puedes darte cuenta de eso? Cuando, por ejemplo, te ríes de las mismas cosas que te reías antes de conocer a Jesús. Por ejemplo, inviertes tiempo en las mismas cosas que antes invertías. Yo creo que es cosa de observarnos a nosotros mismos y es un ejercicio que el ser humano no hace mucho. No le gusta hacer mucho eso de llegar a un momento del día, decir, tengo 15 minutos, meditar en ti, meditar en cómo estoy actuando, cómo trato a los demás, cómo estoy reaccionando frente a ciertas cosas, cómo estoy invirtiendo mi tiempo, qué es lo que estoy sintiendo, cómo estoy reaccionando. Eso es algo que al ser humano le espanta hacer, no le gusta hacer. Y cuando alguien te pregunta algo, no reaccionas bien porque no has hecho ese ejercicio. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, estamos preparados para que alguien nos diga, oye, está ahí un poquito acelerada. Entonces, yo lo he hecho, entonces digo, sí, tienes razón, sí, me voy a calmar un poco. Pero cuando nosotros no hacemos ese ejercicio, no estamos preparados. Entonces alguien te dice, oye, estás muy aceleradita. Bueno, ¿y? ¿Sí o no? Bueno, ¿y? Y echamos el pechito para adelante. ¿Por qué? Porque no hacemos un ejercicio sincero y honesto delante de Dios.
delante de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que enfrentar nuestras debilidades o nuestro miedo y actuar como Dios quiere que lo hagamos. La victoria está de nuestra parte. La victoria es nuestra porque no es tema, ya fue ganada. La victoria ya nos pertenece porque fue conquistada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, es cosa de que nosotros nos enfoquemos. Es cosa de que nosotros sigamos avanzando, sigamos viendo de etapa en etapa. Sigamos diciendo, en el nombre de Jesús, yo puedo. Este ha sido mi pequeño comienzo, pero voy por más. Voy por más porque Dios está conmigo y Dios me va a ayudar y Dios va a transformar mi mente. Porque a Dios, hermano, le encanta, es todo o nada para Él. Dios es así. Dios es ahora o nunca. Por eso es tan importante cuando nosotros les hablamos a las personas y les hablamos de un llamado. Porque nosotros no conocemos el mañana. No sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces es ahora cuando hay que decidir por Cristo. Es ahora cuando nosotros tenemos que decirle sí al Señor. Es hoy. Así que vamos a leer en Lucas 18, 22. Miren lo que dice. ¿Cómo voy en tiempo? Lucas 18. ¿Ya está ahí? Ya. ¿Alguien lo puede leer? ¿Voz fuerte? Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Wow. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Palabras claves. Y antes de eso, Lucas 18 dice, lo que acaba de leer Carlitos dice, hay una cosa, esta frase es clave. Hay una cosa que todavía no has hecho. Hay algo que todavía no has realizado. Hay algo que todavía no has hecho. ¿Cuál era el problema del joven, del hombre rico? ¿Cuál era su problema? En este capítulo nos encontramos con la realidad de una persona que tenía mucho. Pero ¿cuál era su problema? ¿La riqueza? No era su problema la riqueza, porque nosotros sabemos, hemos escuchado prédicas acerca de esto. A Dios no le importa si nosotros tenemos como esas ganas de prosperar. Dios no tiene problema con las riquezas. Lo que Jesús estaba tratando de enseñar aquí es que nosotros podamos meditar de una forma específica, poner atención en algo. ¿Me escuchan? Pongamos atención a esta frase que le dijo Jesús. Antes de que le dijera, y ven y sígueme, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Hay algo. ¿Qué sería? En el caso de él, el problema se suscita cuando las cosas que tenemos, los bienes que tenemos, las riquezas que tenemos, nos tienen a nosotros. En el fondo, no tiene problemas el Señor con que nosotros tengamos. El problema del Señor es cuando las riquezas nos tienen a nosotros. Cuando las riquezas toman el trono de nuestro corazón y son entonces un impedimento para seguir a Jesús. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, esto es clave que nosotros podamos comprenderlo porque en este caso eran sus riquezas. Pero Jesús le dijo de esa manera, hay algo que todavía no has hecho, como diciendo, o es decir, podría ser que 9 de 10 áreas de tu vida estén entregadas a Cristo, pero te falta una. Era una forma de decir, Jesús trató de decirle, no está todo, porque yo lo demando todo. Si no tengo tu corazón, no tengo nada.
Es todo o nada. Por eso a Jesús le interesó y le está interesando todos los días de nuestra vida que nosotros podamos revisar qué área de nuestra vida no le hemos entregado a Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es el impedimento que no nos deja caminar en esta vida rendidos a Dios? Todos los días de nuestra vida. Yo creo que a veces nosotros tenemos este pensamiento. Nosotros pensamos a veces, pero yo creo que las 9 áreas son suficientes. No puedo ser perfecto. A veces no lo decimos, pero lo pensamos. No, con eso ya es, estoy listo. Pero, sin embargo, hermanos queridos, nosotros no podemos tener una obediencia selectiva. Nosotros no podemos seleccionar en qué obedecemos y en qué no. Porque a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta que nosotros empecemos a nosotros decidir a ver qué área. Ya, esta sí, esta no. Esta sí, esta no. No. Porque Dios lo quiere todo. Dios demanda una relación profunda y no superficial. Cuando nosotros tenemos esa actitud, estamos siendo superficiales. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque una bendición en nuestra vida incluso puede transformarse en un obstáculo para nuestra relación con Dios. Una casa, la anhelada casa propia. Y a veces se puede transformar en un obstáculo, porque ponemos toda nuestra energía en tener esa casa y en cuidar la casa y en amar esa casa, y finalmente descuidamos cosas que son mucho más valiosas y principalmente descuidamos una relación con Dios. Invertimos demasiado tiempo en eso. Entonces, a veces puede ser cualquier cosa, hermano. O a veces pueden ser cosas muy importantes, como por ejemplo la familia. Como siempre digo, un hijo. Qué bendición tener un hijo. Pero a veces esa bendición puede transformarse en un obstáculo que nos impide servir a Dios. ¿Por qué? Porque nos pasa lo que le pasó a Abraham. Ese hijo empieza a tomar el trono de mi corazón. Ese hijo empieza a ser lo más importante en mi vida, lo más importante en mi corazón. Entonces, ¿se acuerdan lo que vivió Abraham? ¿Se acuerdan hasta dónde lo tuvo que llevar Dios? Le dijo, vas a obedecer y vas a ir y vas a sacrificarme a tu hijo. A Isaac. Qué tremendo. Y ahí fue Abraham. Agarró sus cositas y partió. Y tuvo que demostrarle a Dios que había comprendido la enseñanza. Que había comprendido que en el trono del corazón no puede haber otro que no sea Él. Que no sea Dios. No puede estar ni lo más preciado para tu vida. Mis hijos, mi familia, mi esposo. No puede ser lo más importante en mi vida. Lo más importante tiene que ser Dios. Él es el que dirige mi vida. Para que de esa manera pueda fluir la bendición para mi hogar. Así que yo creo que nosotros deberíamos meditar profundamente en esto. No vaya a ser, hermanos, que dejemos que las bendiciones tomen el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Recuerdan? Lo mismo pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo le dieron una herencia, platita para el bolsillo. Regio, estupendo. Se quedó con esa platita y la despilfarró. Pero esa bendición podría haber sido para bien. Pero finalmente llegó a ser un obstáculo para que él pudiera rendirse y entregarse completamente a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros debería pensar en que nuestro corazón tiene que ser, tenemos que evaluar quién está ahí,
¿Quién está en el trono de tu corazón? Porque Dios nos va a pedir aquello que está entronándose, aquello que tú estás amando más. Dios te lo va a pedir. Dios te lo va a pedir. Y si tú dices, no, Él está en el trono de mi corazón, vas a tener que probárselo. Vas a tener que demostrarlo. Hay una cosa que todavía no me has entregado. Yo creo que esa es una frase que nosotros deberíamos estar meditando todo el caminar cristiano. De principio a fin, desde que comenzamos y el Señor nos llama, debería ser hasta el final de nuestros días, cuando nos muramos. Deberíamos estar pensando, hay una cosa que todavía no te he entregado, Señor. Muéstramelo. Muéstramelo porque quiero darte todo, Señor. Quiero entregarte mi vida. Esta frase representa aquello a lo que te has aferrado tanto. A veces te has aferrado a cosas y no quieres soltarlas, no quieres dejar que se vayan. Estás ahí en tu carácter, en tu forma de proceder, en tu forma de actuar y estás abrazándola y no quieres soltarla. Y Dios te dice una y otra vez y te habla a través de una y otra prédica, a través de una y otra conversación con alguien y tú no quieres soltarlo. Algo a lo que le has dado más valor que a Dios. ¿Qué es? Porque si tú eres honesto, eres sincero, vas a poder encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué será? Si tú le pides a Dios y le dices, Señor, yo quiero cederte todo el terreno de mi corazón, Dios va a obrar en tu vida. Dios va a hacer la obra. Porque si no lo entregamos voluntariamente, si no tenemos ese tipo de oraciones y de conversaciones con Dios, voluntariamente, si no lo entregamos voluntariamente, Dios lo va a pedir. Y si te rehusas a entregarlo, no vamos a poder ser su discípulo. No podremos. Jesús es quien puede revelarnos qué es eso. Qué importante es tener conexión con Dios. Qué importante es que tú hables con Jesús. Qué importante es que empieces a tener la idea y el concepto de que Jesús siempre te está esperando para conversar contigo. Siempre está ahí. Siempre está dispuesto. Siempre está ahí cerca. Porque quiere tener una conversación contigo sincera y honesta. Él quiere revelarte el estado de tu corazón. Y no intentemos, hermanos, por ningún motivo dar a Dios algo que no nos está pidiendo. Porque a veces nosotros queremos como engañar al Señor, decir, ya, pero te doy esto, porque yo no puedo darte esto otro. Sí, te voy a dar una ofrenda linda, especial. Y voy a juntar toda mi platita de todo el año y voy a entregarte una ofrenda súper. El Señor no te ha pedido eso. El Señor te está pidiendo tiempo a solas con Él. El Señor te está pidiendo palabra. El Señor te está pidiendo congregación. El Señor te está pidiendo servicio. El Señor te está pidiendo que prediques. El Señor puede estar pidiendo cosas tan diferentes a las que tú quieres darle. Por eso es tan importante no intentar darle a Dios algo que Él no te ha pedido, sino hacerlo sincera y honestamente. No intentar hacer para Dios lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos que nosotros somos más inteligentes que Dios, ¿sí o no? Y si nosotros somos tan inteligentes, nosotros sí que tenemos nuestra vida en orden. Aquí claramente queda establecido que Dios es mucho más inteligente, más sabio, más entendido. Recuerda, no te perteneces a ti mismo. Y con este versículo vamos a terminar. 1 Corintios 6:19. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Exactamente. Está diciendo, ¿ignoran acaso ustedes que ustedes no son sus propios dueños? Eso es lo que está diciendo. Están ignorando ustedes que ustedes no tienen potestad sobre ustedes, o sea, que ustedes no son los dueños de su vida. Yo soy el dueño de su vida, dice el Señor. Ustedes me pertenecen. Entonces, nosotros no podemos seguir viviendo como hemos estado viviendo, iglesia, hermanos. Tenemos que afinar nuestro oído espiritual. Tenemos que escuchar la voz de Dios y descartar las otras voces. Tenemos que vivir en la fe. Tenemos que caminar para agradar a Dios. Dios quiere que escojamos el camino angosto. Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. Y para eso tenemos que derribar todo espíritu de miedo, todo espíritu de inseguridad. Tenemos que atrevernos, tenemos que impulsar nuestra vida con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos andar escogiendo lo que vamos a hacer para Dios. Dios nos manda y nos ordena. Y nosotros tenemos que obedecer. Dios quiere que tú seas de Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Bueno, como Él dijo, si Él no tiene tu corazón, entonces no tiene nada. Así que vamos a darle el corazón. Y vamos a tener una fe creciente. Hoy día estamos en esta etapa y Dios nos está hablando esto. Mañana será otra etapa y Dios nos hablará otra cosa. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vivir para Dios. Vencer el miedo. Vivir en nuestra asignación y no permitir que ninguna voz nos saque y nos desplace del propósito que tiene nuestra vida. ¿Ok? Qué bueno. Nos quedó claro. Qué bueno es nuestro Señor, hermano, que nos habla de manera tan clara y tan práctica. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirte, si tú realmente has entendido lo que he compartido, si tú realmente lo tienes en tu corazón y en tu mente, quiero que puedas repetir y seguir esta oración. Amén.